Buenos días, ¿me podéis escuchar? ¿Sí? ¿Levantar la mano? Bien. Hoy hablamos de datos. Espero que todos estáis muy animados de aprender y descubrir grandes proyectos y grandes oportunidades que tenemos con datos en turismo. Nuestro panel tiene varios expertos españoles sobre uso de datos y vamos a hablar de espacios de datos, cómo utilizar los datos para tomar mejores decisiones y cómo utilizamos datos para tener mejor turismo. Y antes de eso quería hacer una pequeña introducción. Como sabéis, hemos hablado de datos en FeatureTech durante los muchos últimos años. Sin embargo, todavía en España hay quizás poca cultura de datos, sobre todo en el ámbito turístico, y esto es algo que queremos poco a poco cambiar. También vamos a preguntar nuestro panel sobre eso. Y quizás habéis oído que un dato interesante es que este año es el mejor año después de pandemia. Creo que hemos tenido, o España ha tenido, 84 millones de turistas, que es un gran número. La pregunta es cómo podemos tener mejor turismo con que gastan más y que tienen mejores experiencias. Yo creo que datos es una excelente oportunidad para eso. ¿Cuántos de vosotros utilizáis alguna herramienta para analizar datos que no sean solamente Excel? Por ejemplo, Power BI o alguna otra herramienta que analizáis diariamente. Levantar la mano. Bueno, muy tímidamente algunos. Genial. Y hoy vamos a hablar y preguntar a nuestro panel de cómo podemos sacar más provecho de ello. Recordar que lo más interesante en turismo es analizar datos, intentar cambiar y ir desde datos a insights y insights para acciones, que quiere decir cómo podemos mejorar nuestro, por ejemplo, revenue management y muchas otras cosas gracias a los datos. También hoy hablaremos de IA generativa y qué tiene que ver con datos. Inteligencia artificial empezó hace muchos años. El año pasado vino la gran tsunami de ChatGPT y empezó la nueva era que se llama IA generativa. Y es una otra oportunidad muy, muy interesante y seguramente nuestro panel tiene grandes opiniones y consejos sobre eso. ¿Cuántos de vosotros utilizáis ChatGPT o Microsoft Copilot diariamente? ¿Vale? Algunos, excelente. Espero que sigáis utilizando. Mi recomendación personal es que hoy en día alguien que trabaja en oficina o alguien que trabaja con ordenador no puede estar sin la ChatGPT 4, que es la versión de pago de ChatGPT, y hoy en día lo tenemos también en Microsoft Copilot, que es muy, muy interesante. Y una reflexión que quería daros es que lo que hace IA generativa es muy particular, es diferente que IA tradicional, y lo que hace es que primero cambia la manera de cómo trabajamos. Este cambio empezó el año pasado y va a intensificar este año. Luego va a cambiar nuestros procesos de negocio, ¿ok? Que también es muy interesante. Por ejemplo, la manera como interactuáis con los clientes va a cambiar poco a poco. Y el tercer cambio que vemos en turismo es cambio de modelos de negocio. Esto lo vemos sobre todo en otras industrias como música, etcétera, pero eso es un cambio que todos tenemos que estar analizando, creando diferentes escenarios, cómo puede cambiar diferentes modelos turísticos. Y para terminar, dos cosas que os quería dejar. También recordar ser muy activos hoy, porque tenemos micrófonos y queríamos que lanzáis muchas preguntas para nuestro panel. Pero dos conceptos interesantes. Uno de ellos es asistentes digitales basados en IA y autónomas. Esto es algo, no se trata de un chatbot, sino que se trata de algo muy, muy potente. Una versión preliminar, podemos ver de esto, con algo que se llama Custom GPTs, en español es Custom GPTs, que están disponibles para los que usáis ChatGPT 4. Hay cualquier de vosotros podéis crear vuestro asistente digital. Este asistente digital puede hacer búsquedas autónomas cuando vosotros estáis jugando golf o disfrutando talleres o charlas como estos. Y este tipo de asistentes se estiman que dentro de unos años van a realizar búsquedas relacionadas a turismo, incluso van a
realizar reservas, etc. ¿Esto qué quiere decir para hoteles? Los hoteles tienen que mejorar sus interfaces para que interactúen con estos asistentes digitales autónomas que van a llegar poco a poco. Y la última consejo, un poco en la misma línea, pero se llaman clientes máquinas o máquinas clientes. No sé si habéis estudiado ese concepto. Se espera que en 3-5 años va a ser muy, muy importante en algunos sectores como automóvil, retail, donde son propias máquinas que realizan compras, los consumidores los configuran. Quien ya hace esto es Tesla y algunas otras empresas, pero en futuro, por ejemplo, grandes destinos, grandes cadenas hoteleras quizás tienen máquinas clientes, ¿vale?, que van a realizar compras y las empresas tienen que estar listos. Vamos a ir a nuestro panel y vamos a empezar hablando de los datos. Gracias. Bien, ¿me escucháis bien? En cada panel normalmente el moderador presenta a todos los participantes y hoy no lo vamos a hacer. Entonces, hoy cada uno de los participantes, la pregunta es, ellos van a presentar y luego le preguntamos rápidamente por qué se necesitan datos y análisis de datos en turismo. Empieza Dolores, ¿puedes decir unas palabras sobre qué haces? Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hablando de un tema tan importante. Soy Dolores Ordóñez, directora de Eni Solution y vicepresidenta de Gaia X España, donde también soy la responsable del grupo de trabajo de turismo, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Y además estamos liderando lo que son los espacios europeos de turismo a nivel de la Comisión Europea. Vale, pero ¿por qué los datos son importantes para turismo? Bueno, pues yo creo que la frase fundamental es: no se puede mejorar aquello que no se puede medir. A partir de ahí, ¿qué es lo que queremos mejorar en turismo? Queremos ser más competitivos, ofrecer más calidad, ser más resilientes y ser más sostenibles. Si no empezamos a tener datos, no vamos a poder hacer nada de eso, pero además queremos ser pues más competitivos y eficientes en cuanto a la gestión de los datos a nivel empresarial. Por lo tanto, necesitamos conocer mejor a nuestro cliente y eso solamente nos lo dan los datos. Vale, gracias. Daniel Caro, puedes decir quién eres y qué añadirías porque necesitamos datos. Vale, pues buenos días, gracias por invitarnos. Yo soy Daniel Caro, soy el Chief Data Officer de Turismo y Deporte de Andalucía, pertenezco al Departamento de Innovación y dentro del Departamento de Innovación en la Oficina del Dato. Nos encargamos básicamente de gestionar todos los datos turísticos sobre Andalucía. Realmente poco que añadir, porque los datos es todo y realmente es nada. Es decir, por sí mismos los datos hay que tratarlos, entenderlos y manejarlos. Siempre tienen un fin, por sí mismos no es que aporten demasiado, pero en el conjunto del know-how de ya sea una institución, ya sea una empresa, sí compone la pieza que falta para complementar la intuición. Es decir, todos tenemos experiencia, todos sabemos cómo se maneja el turismo, el mercado, un empresario hotelero sabe cómo funciona su hotel, dónde conseguir los turistas, los precios que tiene que poner, pero al final es una pura intuición, una pura experiencia y ese dato viene a complementar, a poner las señales correctas y a tomar las acciones determinadas. Al final la palabra clave para mí es competitividad. Genial. Nos hace ser competitivos nosotros mismos, optimizarnos y mejorar los procesos. Fantástico. Daniel Iglesias, rápidamente. Gracias por la invitación. Mi nombre es Daniel Iglesias, yo trabajo como director de investigación en el Tourist Tomorrow Lab, que es un departamento de Nestur. Somos una red europea de destinos compuesta por más de 60 destinos y desde el Tourist Tomorrow Lab prestamos consultoría de datos a cada uno de estos destinos para tratar sobre todo de resolver problemas en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. Respecto a la pregunta de por qué los datos son importantes, hombre, yo creo que la respuesta la tenemos hoy aquí y durante estos días. Vamos a tener ruedas de prensa de ministros, de consejeros, de alcaldes, y ninguno de ellos se va a sentar a hacer una rueda de prensa en la que diga que cualitativamente creemos que el turismo el año anterior pues ha sido bueno, tenemos buenas sensaciones. No, dirán que ha habido un incremento del 7%, que se ha aumentado la facturación, etcétera, ¿no? Entonces, los datos
Al final estamos en Fiturtechi, en el brand de negocio, y al final esto es un negocio y necesitamos poner números porque eso nos ayuda a poner objetivos, a cumplirlos, y no solo en el ámbito privado, sino también en el público. Tenemos que guiarnos por unos objetivos, unos KPIs, y eso no queda más remedio que analizar datos y fijarlos. Vale, genial. Jorge, y cambio la pregunta porque ellos ya han dicho tanto. Entonces, solamente di un consejo a alguien que está apenas empezando a analizar los datos o entender que los datos son importantes. ¿Qué le dirías? Y primero, preséntate, por favor. Vale. Bueno, soy Jorge Núñez, CEO de Adquiver. Agradeceros a vosotros Subir un poco la invitación. Y pues básicamente, a efectos de esa pregunta, lo que yo plantearía es ordenar el dato y la recolección de ese dato. Porque partiendo de ese orden podremos empezar a escalar a diferentes fases y desarrollos a los cuales no podemos acceder si no tenemos todavía bien limpia la casa y tenemos recogidos toda la integración de datos en un mismo ecosistema. Si no partimos de ahí, no vamos a poder progresar hacia donde está comentando Loli a efectos de compartición de datos externos, no vamos a poder progresar a efectos de un DMO como lo puede estar gestionando Daniel Caro, y no lo vamos a poder desarrollar o activar el dato y analizarlo como bien cuenta Daniel Iglesias. Entonces, tenemos que ordenar primero lo nuestro, tenerlo bien limpio, saber lo que tenemos para después poderlo pasar al siguiente nivel, ¿no? Vale, fantástico. Eso vamos a volver en breve y hablar. Pero ahora vamos directamente, Loli. Tienes mucha experiencia no solamente en España en cuanto a datos y turismo, sino que en ámbito europeo. ¿Puedes decir a todos qué son los espacios de datos y cuáles son las últimas tendencias en esa línea? Vale, los espacios de datos en sí son la nueva tendencia cómo gestionar y cómo compartir los datos, ¿no? Estamos hablando de un entorno de compartición de datos. Dentro de esa compartición de datos, la gente pues empieza a pensar, bueno, pues yo tengo mis bases de datos, yo tengo Big Data, Data Lakes, plataformas y demás, pero vamos a ir a un paso más, ¿no? Y ese paso más que ha querido dar la Comisión Europea en un entorno en el que se dio cuenta de que prácticamente todos los datos de los europeos estaban en plataformas, en servidores fuera de la Unión Europea, quería ayudar a ser cada vez más competitivos en la gestión de esos datos. Y surgió toda la iniciativa de la iniciativa de la economía del dato y los espacios de datos. Los espacios de datos son una iniciativa para compartir datos de una manera segura y confiable, de una manera voluntaria y donde haya unas reglas muy claras, donde todos los actores que estén compartiendo esos datos jueguen con las mismas reglas, ¿no? Entonces, por esa parte, la gobernanza, que es lo que más he estado trabajando durante este último año y medio, ha sido lo más importante, ¿no? Porque se han estado definiendo cuáles van a ser esas reglas del juego, se han estado trabajando a nivel de Unión Europea, que por cierto Sitra ha sido uno de los institutos, el instituto finlandés, donde se ha trabajado muchísimo y se ha establecido esa metodología para poner un rulebook, que el rulebook son todas las reglas que afectan tanto esa normativa que llamamos soft como hard, ¿no? Lo que son reglas y lo que son acuerdos que van a afectar a esa compartición de datos, como el rollbook, los roles, ¿no? Ver cuáles son todos esos actores que están trabajando en un espacio de datos, cómo van a compartir esos datos y al final cómo se van a beneficiar todos ellos de esa compartición de datos. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque la tecnología está ahí, se está trabajando en diferentes conectores. Ahora mismo en Europa hay 3 conectores, está el Eclipse, está el Fireware y ahora Teneo ha sacado un nuevo conector para que cuando estamos compartiendo datos, y yo creo que eso es un poco al final el problema mental que podemos tener cuando venimos a lo mejor de trabajar de Data Lakes, es que los datos no van a ir a una única plataforma, los datos se mantienen en nuestras bases de datos y nosotros vamos a decir quién puede tener acceso a través de ese conector, por cuánto tiempo y para qué se están compartiendo esos datos. Esa soberanía del dato, ese control del dato es lo que hace diferente a los espacios de datos. Es algo muy nuevo, se está trabajando, por eso también en la Unión Europea se han lanzado una serie de verticales, se está avanzando, se están empezando a desplegar diferentes espacios de datos, se están empezando a hacer muchos casos de uso, trabajando en este ámbito, y bueno, lo que tiene que hacer España ahora es posicionarse con el espacio de datos de turismo. Vale. Y otra pregunta para ti, ya que, por ejemplo, quizás hay personas aquí que ven que eso es un gran concepto y alguien que tiene, por ejemplo, 4 hoteles pregunta cuándo yo puedo beneficiarme de eso. ¿Cómo ves cuando vemos como algún caso práctico o algo así? ¿Qué dirías a una persona que pregunta? Bueno, yo creo que además tenemos aquí a Dani con la iniciativa de Beyond Trend.
y al final es por qué quieren compartir datos los hoteles. O sea, lo que hay que tener claro es si queremos compartir datos y para qué, ¿no? Porque como no es obligatorio, realmente al final somos empresas, tenemos un modelo de negocio detrás y por lo tanto si vamos a compartir datos es porque vamos a generar un nuevo modelo de negocio, porque vamos a ahorrar costes o porque vamos a desarrollar un nuevo servicio. Porque si no, compartir datos por compartirlos, pues ya hay un montón de empresas que están vendiendo datos y lo que queremos nosotros es generar un ROI en esa compartición. Cuando estás con diferentes cadenas hoteleras hay que ver cómo están trabajando a nivel de territorio, qué quieren hacer. Quieren mejorar su promoción, quieren atraer a más turistas, quieren incrementar su ADR, qué es lo que quieren hacer internamente, o quieren reducir su huella de carbono, quieren incrementar su sostenibilidad. Al final hay que ver en qué se está trabajando. Entonces, yo creo que Dani nos puede dar mucha más información porque está trabajando en un proyecto que es Beyond Trend, donde diferentes hoteles están ya compartiendo información de sus PMS. Eso ya es una realidad. Sí, exacto. De hecho, excelente. Vamos, Daniel, directo a Andalucía. Gran destino. En mi país, Finlandia, todavía hay gente que solamente piensa que Andalucía es España y España es Andalucía, conocen solo Costa del Sol. Cuéntanos estas iniciativas que tu destino está haciendo en cuanto a datos. Vale, pues la iniciativa Beyond Trend realmente nace en la Comunidad Valenciana. Es básicamente interconectar hoteles con un punto neutral que recibe esos datos para darle una serie de valor al hotel, ¿vale? Andalucía tenía otra serie de necesidades que ahora os explico y lo que hicimos, bueno, pues fue básicamente trabajar conjuntamente con una iniciativa que ya funcionaba. Lo implantamos en Andalucía y ahí lo que conseguimos es que los hoteles puedan mirar toda su competencia de su área, saber cómo va la ocupación, cómo va el precio medio y todas las variables sensibles de negocio. Claro, el reto no es el software es lo de menos. El reto es que un hotel sea capaz de compartir con una administración pública como punto neutral datos súper sensibles de su negocio que además se van a compartir con toda su competencia. Pero aquí el trato, el win-win estaba muy claro. Yo doy datos para recibir datos de mi competencia. Es un juego justo, en realidad. Todo es absolutamente anónimo, confidencial, no hay manera de averiguar el dato de un solo hotel. Hay una serie de procesos intermedios, unos contratos de confidencialidad para que funcione. Y la realidad es que tenemos 50 hoteles ya en Andalucía totalmente implantados y funcionando. La pregunta es ¿por qué Turismo Andaluz se decide a impulsar y ahora mismo financiar este proyecto? Y era fácil porque desde la Oficina del Dato nosotros somos fuente oficial, somos creadores de datos, en definitiva porque tenemos que dar las previsiones de ocupación para el verano, Navidad, es decir, hay una serie de operaciones que necesitamos al hotel. Al hotel hasta día de hoy se le mandaba la encuesta, una encuesta por mail, el hotelero tiene que rellenar, es un dolor para todas las partes, para nosotros procesar ese dato no es de la mejor manera, era complicado, era un proceso absolutamente difícil, pero que lleva 20 años funcionando, es decir, no lo puedes parar y no lo puedes cambiar, es decir, el resultado final no puede ser distinto. Beyond Trend nos lo da a un clic y en un proceso de tiempo real, es absolutamente genial. Pero claro, aquí se une otra necesidad. Turismo Andaluz es un ente promocional que se dedica a promocionar el destino de Andalucía en Finlandia y hacer de ver que Andalucía es el destino donde tienes que venir. Esto quiere decir que Andalucía se gasta una cantidad ingente de dinero anual en campañas de promoción y campañas de publicidad. Ahí, dentro de las campañas, Jorge nos lo podrá explicar mucho mejor, pero dentro de la acción promocional está la marca, el brand. Yo creo que Andalucía se conoce y llega un momento que tenemos que ir al puro retorno de inversión. ¿Cuánto dinero me gasto en Finlandia y cuánto dinero le meto al sector? Ahí es lo que estamos tratando ya. Todo ese dato que se genera en Beyond Trend se está utilizando en campañas de comunicación absolutamente dirigidas contra un target concreto y ahora estamos en el proyecto de retroalimentar todo ese dato con los motores de reserva del propio hotel, con toda la analítica que está en medio, tratar todo ese dato y de ir redirigiendo las campañas. Básicamente es
gastar el dinero de una manera óptima, eficiente y por otro lado otro win, nosotros controlar cuánto invertimos y cuánto generamos, porque es nuestra función, gastar ese dinero de la mejor manera. Sí, excelente ejemplo. Y de hecho animamos a todas las comunidades a hacer lo mismo con Beyond Trade. Para confirmar, ahora tenéis 50 empresas, cualquier hotel puede participar contactando vuestra oficina. Sí, este año abrimos presupuesto nuevo y abrimos otro batch. Vale. Y ahora vamos a hacer otra variante de Beyond Trend especializado en destinos pequeños. Vale. Donde son pequeños establecimientos que también necesitan ayuda. La diferencia es que también se les va a meter el PMS. Vale, excelente. Daniel, también has estado en grandes proyectos europeos y viendo cómo datos, no solo datos, pero inteligencia artificial también es cada vez más importante. Pero antes de empezar comentaste que uno de los grandes desafíos, que ya tenemos muchos porque hay mucha competencia, España tiene mucha competencia, pero desafío grande es talento en relación a datos. ¿Qué dirías sobre eso y cómo lo podemos resolver? Sí, correcto. Eso es una tendencia que no es exclusiva del turismo. Estamos viviendo un momento, una guerra de talento a nivel mundial y en todos los sectores, ¿no? Un talento además que es un talento que ahora veremos, ahora trataré de hacer un perfil de qué tipo de talento estamos hablando, pero es un talento muy escaso que como digo, se rifa en todos los sectores y a nivel mundial, pero es que además jugamos con un hándicap en el sector turístico, y es que estamos hablando de matemáticos, ingenieros, desarrolladores, investigadores, que no reconocen de manera natural que el sector turístico sea un sector en el cual puedan desarrollar una carrera profesional. Muy bien. Lo ven de alguna manera como un sector cliente, trabajan para consultoras o tienen sus empresas y prestan servicios al sector turístico, ¿no? Eso es un gran problema. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos visto, de hecho trabajamos en un informe con Comunidad Valenciana, es una de las regiones adheridas a Nestur, trabajamos con Comunidad Valenciana en cómo atraer ese talento tecnológico. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer entre todos un esfuerzo para hacer lo que se denomina employer branding. Tenemos que convencer a esos profesionales de que sí, de que se pueden quedar en el sector turístico. Además, nosotros lo sabemos que estamos de participar en proyectos europeos, hay datos a nivel de marketing, datos de tráfico aéreo. Es un paraíso de los datos el sector turístico. Es un sector transversal, con toca otros subsectores y en cada toque se generan datos. ¿Cuál es el problema? Como digo, es employer branding. ¿Por qué? Porque si no podemos pensar en desarrollar. Nosotros no tenemos capacidad de atraer talento, vamos a desarrollar estrategias de capacitación, upskilling y reskilling de nuestros trabajadores del sector turístico. ¿Es inteligente? Depende. Si al final invertimos esfuerzo, dinero en capacitar a esa gente, pero no está convencida de que luego va a desarrollar su carrera en el sector turístico, lo que estamos haciendo es tirando recursos que van a acabar pues, en sectores como banca, retail, etc. Si nos ceñimos a las realidades que hay en el sector público y en el privado, son un poco distintas. Hay una particularidad. El sector público tiene una particularidad y es que tradicionalmente está compuesto por profesionales que tienen experiencia tratando con datos, generando y consumiendo datos sobre todo de tipo estadístico, ¿no? Las series estadísticas, etcétera. Hay muchos DMOs, muchos destinos que se están reconvirtiendo, ese personal lo están reconvirtiendo para apuntarse a esta ola de Big Data, análisis de datos. El ejemplo, para mí, de los más claros que tenemos, lo tenemos hoy en esta mesa. Turismo Andaluz, en 2023, crea la Oficina del Dato y pone a cargo de la Oficina del Dato a Daniel, que es Chief Data Officer. Tener un Chief Data Officer de una entidad pública hasta hace unos años era algo como... ¿no? Nada, sí, en el ámbito privado tampoco es que fuera muy común hace unos años, en el público prácticamente no existía. Andalucía ha dado ese paso. En el tema del sector privado, claro, cuando hablamos de un científico de datos, hablamos de alguien que tiene capacidad para programar, para extraer datos, para almacenarlos, para lo que se llama el proceso de curación de datos, estandarizarlos, etcétera. Tiene conocimientos matemáticos para hacer modelado, pues ahí hay que hacer un forecasting de flujo de turistas, etcétera. Tiene la capacidad de hacer informes, dashboard, etcétera, es transmitir los datos y no suele llegar a la última etapa, que es la decisión de datos. Claro, eso es un unicornio realmente como profesional, ¿de acuerdo? Entonces,
Simplemente para acabar, hay dos etapas en todo el pipeline del tratamiento de datos que creo que estimamos poco. Creo que le damos mucha importancia a la parte técnica y creo que frameworks, herramientas, la tecnología para tratamiento de datos, dejamos un poco aparte el tema de inteligencia artificial generativa que necesita un hardware específico como GPUs, pero lo otro que se hace sobre CPUs, eso está trillado. Hay open source, frameworks, eso está superado. El 99% de los proyectos de análisis de datos son sencillos desde el punto de vista tecnológico. ¿Cuáles son las dos etapas que, bajo mi punto de vista, deberíamos enfocarnos más? Una, a la hora de transmitir los resultados de un análisis de datos a los decision makers, ¿vale? ¿Cuántos de nosotros están cansados de vemos un dashboard, nos parece las dos primeras veces súper interesante, jugamos, etcétera, la tercera vez ya no lo consumimos? O nos viene el reporte y directamente va para spam o lo descargamos y ya no hacemos nada con él. ¿De acuerdo? Y luego la última, y es muy importante, es capacidad analítica. Tendemos a pensar que el resultado de un proyecto de análisis de datos es que nos diga tienes que hacer la acción A y tienes que descartar la acción B, pero eso nunca es así. Lo que nos dirá es, para hacer la acción A tienes unas probabilidades del 70% y la opción B de un 30%. Y es que además, en el análisis de sensibilidad, estas variables son las que te influyen a la hora de tomar la decisión A. Es complejo. Y necesitamos entrenar a gente, a decision makers, para ser capaces de interpretar el resultado de esos datos. Evidentemente, en el sector turístico privado, pymes y micropymes, estamos lejos de conseguirlo. Sí. Y ya para acabar, ¿hay esperanza? Sí. El espacio europeo de datos, y de hecho vamos a hacer estamos trabajando a ver si somos capaces, el futuro, creemos un piloto con la región de Lapland. Hay una serie de roles que son generadores de datos, productores de datos, y hay un rol que yo creo que va a cobrar mucha importancia, que son generadores de aplicaciones. Son estas empresas Travel Tech que van a hacer aplicaciones accediendo a los datos del espacio europeo de datos y que van a crear aplicaciones que van a publicar en un App Store y que las pymes y micropymes se van a pinchar y se van a descargar, por ejemplo, un algoritmo de forecasting de flujo de turistas, lo van a conectar, se lo van a bajar y conectar a su PMS y van a disfrutar de los resultados sin tener conocimientos, ¿no? Yo creo que en ese aspecto va a haber esperanza. Excelente. Y yo veo que, por ejemplo, IA generativa va a ayudar mucho porque los dashboards y tal cada vez van a ser más fáciles de entender y va a ser como democratización de datos. Ahora Jorge nos va a contar qué es un Hotel Data Platform. Jorge lleva no sé cuántos años, 6 años ya, siendo pionero en cuanto a uso de inteligencia artificial y datos en hoteles. Y una anécdota muy graciosa es que estuvimos con ITH en Feria de Viajes en Buenos Aires, en Argentina, y casi cancelan nuestra charla porque dijimos que temática era inteligencia artificial. Y me recuerdo que Álvaro, director de ITH, luego tenía que decir, no, es sobre transformación digital. Y luego nos dejaron hablar y me recuerdo que tu presentación fue increíble. Entonces, a veces, cuéntanos si todavía estamos en eso, que tenemos que hablar de transformación digital o ya podemos hablar de uso de datos. Y sobre todo, ¿qué es un Hotel Data Platform que tú llevas 5 años desarrollando? Pues, bueno, por contextualizar, efectivamente, con lo que comentaba antes, sí que es verdad que tenemos que ser capaces de entender cuántas fuentes de datos nos interesan a la hora de poder trazar todas las fases que comenta Daniel y analizarlos. Y ahí es donde nace el concepto de Hotel Data Platform como un unificador para obtener lo que es el Golden Data, el Golden Raw Data único para toda una corporación, ¿no? Y ahí es donde pues muchos grupos hoteleros, muchos hoteles se dan cuenta que efectivamente desde Revenue están viendo un PMS y están viendo un dato, desde marketing o comercial están viendo otro dato sobre la misma venta, y ahí es donde empiezan a haber unos choques a efectos de informes, ¿no? ¿Cómo se simplifica todo esto? Pues unificando todas estas fuentes de datos y unificándolas bajo un mismo espacio, que lo llamo pues el Hotel Data Platform, que a partir de ahí ya cualquiera puede explotar el dato, incluso lo puede activar. Nosotros, una de las líneas de AdQuiver es la activación del dato en el ecosistema publicitario,
para generación de ventas directas, que es realmente la venta más rentable para un hotel. Pero, efectivamente, si es inteligente esa gestión de ese dato, pues mucho más eficiente será la captación de ventas directas a través del ecosistema publicitario. Entonces, al final, es trazar las líneas básicas de la gestión del dato de un grupo hotelero, donde tiene múltiples fuentes de información, tanto internas como PMS, SRPs o lo que fuera, como externas, como de aplicaciones posteriores, como puede ser todo el ecosistema de analytics, páginas web, toda la parte de publicidad, programático, Facebook, etcétera, etcétera, y todo eso, pues poderlo ver con una realidad absoluta de lo que está pasando. Eso es lo que me ha vuelto loco desde que fundé AdQuiver y a día de hoy, pues después de muchos años, pues lo podemos presentar como uno de los proyectos más interesantes, porque es la que activa todo el ecosistema, ¿no? Por eso la relación con estos señores de aquí, que realmente todo el ecosistema de espacios de datos es la siguiente fase en lo que comentaba Loli de la economía del dato. Realmente, al principio, tú entiendes tu ecosistema y empiezas a analizar tu ecosistema, cómo performa y qué datos tienes, y dices, pues soy más rentable aquí, me interesa operar de esta manera, etcétera, etcétera. Pero se abre un universo nuevo en el momento en el que tú empiezas a compartir datos con terceros. Y ahí es donde entra toda la visión de Daniel Caro, que efectivamente, desde la DMO, la compartición del dato de toda la parte privada es la que desarrolla, pues, por decirlo de una manera, un Andalusian crash, ¿no? O sea, una explosión de información que, bien gestionada, pues puedes particularizar muchas operativas y, en el caso de Andalucía, pues activar campañas publicitarias en función del dato, no solamente de cómo nos interpretan en Finlandia a los andaluces, sino qué es lo que está pasando en la parte privada, que es el dato más rico que tenemos, pero que es propietario de ese hotel, y con esa información poder activar inteligentemente desde una DMO en un mercado que es potencialmente cliente de ese hotel. Muy bien. Y entonces, en el momento que tú empiezas a vincular todos estos elementos, pues las cosas empiezan a funcionar. O sea, nosotros hemos tenido varias acciones implementando, previas a toda la GDPR, donde se podían vincular ciertos datos si tenías la aceptación de las dos partes, no habría ningún problema, podías gestionar y mejoras los rendimientos. Ahora, con el ecosistema de espacios de datos, pues ya entras en un mundo donde, pues no sé cuándo será efectivo realmente, pero entras en un mundo donde todos podemos compartir datos y todos podemos ganar, porque tú sabes lo que yo quiero, yo sé lo que tú quieres y compartimos en función de lo que los dos queremos. Sí. Luego entendemos que los dos podemos ganar o bien dinero, o bien disparas un algoritmo con mis datos, lo que fuera, pero ahí se generan, pues, millones de casos de uso diferentes en los cuales todos empezamos a ganar. Sí. Y esas son la nueva economía del dato, donde la compartición de diferentes agentes genera un valor incalculable. Y ahí es donde yo creo que es el siguiente paso, ¿no? Lo que comenta Daniel Iglesias, además, a efectos de aplicativos que estén metidos dentro de ese ecosistema de comparticiones de datos, pues claro, hay pues como el Apple Store, ¿no? Al final llega un momento en el que, si tú eres un aplicativo que disparas un algoritmo con una precisión del 99,3 y los datos están bien ordenados y tú sabes de dónde puedes coger los datos de unos y de otros, pues al final el que estén bien ordenados es porque están dentro de un espacio de datos y están jugando las mismas reglas que estás jugando tú, etcétera, etcétera. Disparas ese aplicativo y empezarás a progresar y a mejorar. Y esa es la realidad de por qué estamos, pues, comentando esto, que realmente ahora mismo no se puede hacer, pero que poco a poco se irán implementando diferentes pasos, y sobre todo que es un proyecto, es un movimiento europeo que nos pone a todos dentro de la faz de la Tierra tecnológica.
cosa que lo que hablábamos siempre, ¿no? Sí. Europa regula, ¿no? Sí. Como Y decías. Estados Unidos ganan dinero. Exactamente. Sí. Básicamente, pues es Muy eso. bien, pues excelente. Por cierto, tenemos tiempo para algunas preguntas y micrófono, o sea que ir levantando mano, porque aquí tenéis los grandes expertos de turismo español y ir preguntando cualquier duda. Y nada, resumir lo que hemos dicho hasta ahora, quizás es lo que Jorge ha dicho durante años, que el cliente, muchos hoteles, por ejemplo, dicen que el cliente está en el centro, pero realmente el dato tiene que estar en el centro y a través de eso el cliente también va a estar en el centro. ¿Alguien tiene una pregunta? Levantar la mano y traemos micrófono. Si no hay preguntas, nadie se atreve todavía. No hay preguntas. Vale, entonces, Dolores, si todo fuera posible ahora mismo en turismo español, ¿cuáles serían los pasos correctos para que podríamos potenciar y utilizar bien todo este movimiento que hay en Europa? Porque entiendo que no solamente Calle X, pero otras iniciativas van a también traer muchos fondos europeos, siempre y cuando son para este tema de datos. Entonces, tú que estás muy involucrada en todo esto, cuéntanos cómo serían como un roadmap deseado para turismo español. Vale. Gaia X es una iniciativa que surge de todo este movimiento que ha habido a nivel de Unión Europea. Al final, jurídicamente es una asociación que se creó a nivel de Unión Europea, pero como estaba trabajando en un concepto que todavía era muy lejano, lo que se han creado son lo que se llaman los hubs nacionales, y por eso tenemos Gaia X Europa y luego tenemos el hub nacional de Gaia X España, como que tenemos el de Francia, el de Finlandia o el de Eslovenia, por citar algunos, ¿no? A partir de ahí existen otras iniciativas a nivel de Comisión Europea que se ha estado trabajando en cómo colaborar y seguir con esta compartición de datos, teniendo en cuenta que la Comisión Europea también es una administración pública que es compleja, donde tenemos a la DigiConnect, que tiene la competencia de los datos, y tenemos a la DigiGrow, que tiene la competencia de turismo. Y luego en medio tenemos una serie de agencias de la Comisión Europea donde se está trabajando también el tema de datos, como puede ser el Joint Research Center o luego cuando nos vamos a los institutos de estadística, el propio Eurostat, ¿no? Entonces, es intentar entender todo ese concepto y además todos los movimientos y otras iniciativas que han surgido, como puede ser la Firewall Foundation, la International Data Space Association o también ahora mismo el Data Space Support Center, que es el que está dando el marco para todos los espacios de datos. Cuando lo queremos aterrizar a España, nos encontramos que Segitur y Sedía están trabajando en todas las convocatorias de espacio de datos. Por cierto, la semana pasada abrió la convocatoria de Última Milla, donde hay un apartado especial para espacio de datos para empresas, donde además se pueden presentar proyectos en colaboración con diferentes entidades, también muy interesante. La SEDIA ha lanzado ya también la convocatoria de orden de bases para que se presenten proyectos de espacio de datos, y luego a nivel de Unión Europea están todas las convocatorias del Digital Europe, Horizon Europe, donde se va a seguir trabajando porque han abierto todas las convocatorias de data para seguir trabajando en pilotos de espacio de datos en todos los verticales, teniendo en cuenta que aunque la Unión Europea nos está diciendo todo el rato que hay que romper silos, al final nos encontramos siempre con los silos, ¿no? Porque nos encontramos el espacio europeo de datos de turismo, el de movilidad, el de Smart Cities, el de energía, etcétera, etcétera. Pero cuando estás dentro de la convocatoria, lo primero que te piden es que rompas esos silos, ¿no? Entonces, que veas qué sinergias se van a generar y qué transversalidad vas a tener con cada uno de esos espacios de datos. Yo creo que lo que hay que tener es una estrategia muy clara, tanto a nivel de empresa como a nivel de destino, de para qué vamos a generar esos espacios de datos, ¿no? Porque estamos hablando de la competitividad, estamos hablando de la sostenibilidad, pero también esos datos nos tienen que servir para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Porque queremos atraer a más personas a todos los destinos. Yo soy de Baleares, que no vengan más. O sea, queremos incrementar la calidad, que todos tengan mucho dinero. Entonces, ¿qué somos? ¿Una escuela de camareros? No queremos exportar conocimiento. Entonces, ¿cuáles son los impactos de toda esa gente viniendo a nuestro territorio? Teniendo en cuenta todos los indicadores, ¿no? Y por eso también se está trabajando, que además Turismo Andaluz también es pionero, en cómo medir esos indicadores de sostenibilidad turística. Yo creo que España lo que tiene que hacer es posicionarse, no solamente en la parte tecnológica, que estamos muy bien posicionados porque tenemos empresas punteras, sino también en empezar a demostrar cuáles son todos esos efectos positivos del turismo en la economía, intentando que gracias a los datos reduzcamos los negativos. Y así podríamos ser un ejemplo a nivel mundial. Excelente. Daniel Caro, ¿tienes algo para añadir a esa visión de Loli?
cómo España podría aumentar la competitividad con conocimiento y uso de datos. Bueno, ella sabe muy bien que nosotros trabajamos en esta línea. Realmente lo trabajamos bajo una necesidad, es decir, nosotros desde Turismo Andaluz ya llevamos bastante tiempo, como 5 o 6 años, gestionando el dato, llámalo más Big Data, o aunque sea medio Big Data, más de 20-25 años generando datos de estadística, datos oficiales, tenemos una experiencia enorme, pero la realidad es que el día a día cada vez hay más datos. Dani lo decía, en turismo es un paraíso, tocas y se generan muchos datos. Gestionar todo eso es un reto. Y nosotros nos hemos encontrado que no es comprar una fuente y la tiro a una base de datos. Eso es lo más fácil del proceso. Es entenderla, que ahí lo con Daniel, que sobre el tema de perfiles específicos en el sector de turismo. No me vale que sea un genio haciendo algoritmos. Necesito que conozca el turismo y necesito que conozca todas estas peculiaridades. Todo esto en su conjunto es un reto, pero el final del camino es que nosotros como Turismo Andaluz tenemos un límite y todas las empresas tienen un límite. Tú no puedes absorber todos los datos del universo del turismo en tu base de datos, es ingestionable, no se puede. Y todo el tema de espacio de datos, nosotros ya estábamos buscando ya estamos buscando una solución antes de entender el concepto, pero sabíamos que yo no quiero que tú me des estos datos, que yo quiero ir a ti a preguntarte lo que me interesa, que tú seas experto en tus datos, que me transmitas ese conocimiento porque yo estoy haciendo otra cosa. Y creo que el arte, al final el espacio de datos es donde viene a poner los pilares, a poner los cimientos para que todo esto funcione. Y nosotros, como te digo, estamos en ese camino, pero a partir de una necesidad, obvio. Y nuestro pensamiento es continuar, porque aparte de yo puedo comprar una base de datos, yo puedo generar un dato nuevo, nosotros como ente público somos productores de datos, somos fuentes. Y por ejemplo todo el tema de publicidad, lo que antes hablábamos del Hotel Data Platform, que estamos súper interesados, estamos muy metidos en ello, para nosotros es la prueba de concepto para escalar en cómo mi publicidad, cómo mi acción publicitaria de comunicacional, que por un lado yo no vendo, yo no convierto, yo no vendo reserva, cómo lo traslado al sector y que el sector sí sea capaz de convertir todo ese flujo económico, porque al final yo puedo hacer una campaña de marca, Andalucía, el logo, Andalucía en Crash. Eso está muy bien, pero también hay que llevar dinero al sector. Y el sector, la única forma de llevar dinero es a través de la conversión. Y el público también tiene que aprender a meterse dentro de ese flujo económico y de verdad llevar factor económico al sector. Excelente. Tangible. Muy bien, muchas gracias. Y Daniel, tú comentaste algo que hay que mencionar también, IA generativa. ¿Cómo ves eso venir a toda esta mezcla de datos? No sé si quieres abrir ese melón, pero a lo mejor vamos a estar toda la tarde aquí. Porque estamos muy 30 interesados. segundos. Sí, aplicado al turismo. Creo que existe una gran posibilidad, pero existe mucha incertidumbre. Creo que estamos ante la IA generativa, ante un proceso que es exponencial. Nosotros como humanos estamos muy acostumbrados a procesos lineales, pero nos estamos enfrentando a un proceso exponencial. Es exponencial porque cada semana está saliendo un nuevo modelo, lo que se llama LLM, Large Language Models. ChatGPT, OpenAI es lo más conocido, Anthropic, pero luego hablamos Meta libera Llama 2, Mistral se crea aquí en Europa, Falcon, Pijama, bueno, en fin. Creo que tenemos que conocer. El problema de esta tecnología es que es tan incipiente que no hay buenas prácticas. Entonces, yo creo que todos nosotros hemos abierto ChatGPT, hemos chateado con ellos y la primera impresión, los 2-3 primeros chats es, esto es impresionante. Y todo el mundo le pregunta cosas tratando de buscarle la vuelta y tal, y sí, nos cogemos el WhatsApp, oye tío, esto es impresionante. Pero con el paso del tiempo y a nivel profesional nos damos cuenta de que no es tan bueno como parece. Es decir, yo creo que sirve para automatizar procesos en business. Creo que es muy bueno para primeras iteraciones,
es decir, para no enfrentarnos a hojas en blanco, creo que es muy bueno. Esa primera iteración te la da y es muy válida. A partir de ahí tú puedes seguir iterando y aportando valor y no teniendo que empezar de cero, ¿no? Otro reto, nosotros estamos haciendo experimentos en turismo específicamente con Andalucía, es operacionalizar, poner en producción ese tipo de producto. Eso es un reto muy grande. Se necesita hardware específico. Estamos hablando de GPUs muy caro, muy difícil de gestionar y manejar. Debemos conocer las limitaciones. A nivel, por ejemplo, de precio de costes, implementar uno de estos sistemas con un proveedor externo que nos aloje un modelo solo es posible. De hecho, la mayoría de las empresas startups que están poniendo en producción sistemas en los cuales tú le haces una pregunta y te infiere, te da una inferencia utilizando esos modelos, están perdiendo. No son rentables. Solo pueden ser rentables si cada 100 peticiones de inferencia hacen batches. Meter en batches, en grupos, paquetes de 100 peticiones de clientes, meterlos, que la GPU funcione durante 2-3 segundos y nos devuelva el resultado. Si vamos petición a petición, GPU funciona, petición, GPU funciona, no es rentable. Entonces creo que más interesante en este momento que ver potencialidad de ese tipo de tecnología es conocer bien los límites. Vale. Y yo veo también otra reflexión muy interesante, es que todavía ChatGPT y Mistral y todos son genéricos, son para todas las industrias, pero en Estados Unidos, bueno, y fuera, ya han venido LLMs, o sea, herramientas de IA específicos para ciertos públicos o ciertos sectores, como por ejemplo banca y finanzas. Bloomberg ha lanzado su propia herramienta y eso es una gran oportunidad para turismo. Si alguien de vosotros creáis uno específicamente para turismo, sería excelente, porque ahora si preguntas algo, un hotel en Vigo pregunta lo misma pregunta haces en Andalucía y la respuesta es más o menos similar. Pero si se entrena específicamente con datos para turismo, tendríamos una herramienta muy, muy potente y quizás alguien lo está desarrollando en este momento. Pero, Lasse, te quiero interrumpir. Si tú que eres experto en generativa, ¿no?, y te has dedicado el último tiempo a ver esto, un grupo hotelero particularizando datasets específicos y metiéndolos dentro de su cuenta de IA generativa de ChatGPT pero algo particularizado, podría dar mucho valor inmediato, como bien dice Daniel, a efectos de oye, la primera visión rápida de todo esto, sí, que me puedas inferir y decir, oye, estás siendo óptimo, estás sacando rentabilidad, no estás sacando rentabilidad. ¿Todo eso se está haciendo ahora, no se está haciendo? Se está haciendo ese tipo de herramientas, entiendo que sí, y todos los PMS y otras herramientas yo los veo que todos van a ser como herramientas de IA generativa, donde cada vez necesitas menos programación, menos conocimientos, como Power BI y otros, y van a tener interfaces como ChatGPT y puedes tú mismo preguntar. Incluso es como una reflexión interesante, es que al final todos vamos a programar y son los propios, propio IA que va a programar herramientas como esos y quizás pueden dar respuestas. O sea, por ejemplo, tú da igual cómo se llama la herramienta, pero tú le preguntas cualquier cosa. Lo importante que creo que uno de los Danieles lo comentaba, que hay que entrenar estos bien y luego hay que asegurar que son seguros, ¿no? Porque si preguntamos una pregunta y es falsa, es horrible. Entonces, eso es lo malo con IA. Pero yo lo veo que crecimiento en este tipo de herramientas va muy rápido, quizás en turismo más lento que en otros sectores como banca, etcétera. Pero sin embargo va a ser interesante. Lo que yo veo es muy interesante con Microsoft Copilot o ChatGPT Plus o con Google Gemini Vertic. Cualquier turista realmente puede crear su propio asistente autónoma. Eso me encantaría. Ahora mismo mi asistente podría estar ya buscándome billetes para este verano en Finlandia y no tendría que gastar dinero, ya se puede hacer. Entonces, ese tipo de aplicaciones yo veo como más cercanos. Pero nos queda poco tiempo, 10 minutos. ¿Alguna pregunta para nuestro gran panel? Levantar la mano. Tenemos micrófono.
Micrófono, necesitamos Alba o alguien. Vale, chicos, por favor, trae micrófono aquí en la primera fila. Traer, por favor, micrófono. Muchas gracias. Y puedes decir tu nombre y tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Luis y mi pregunta es ¿cómo puede el mundo de los datos mejorar la sostenibilidad tanto de destinos como de pymes turísticas? Vale, adelante. Bueno, para mí está claro, ¿no? Hoy en día no sabemos nada de cuáles son los consumos de energía, de agua, de gestión de residuos. Hay muchas compañías que los están intentando medir, pero ya tenemos el primer freno, es la propia legislación. Cuando quieres tener acceso a los consumos de agua de un territorio, la legislación española te dice que las compañías solamente pueden utilizar los datos para facturar. Entonces, si tú como destino o como entidad quieres tener acceso a esos datos, pues te vas a encontrar con un freno, ¿no? Y tenemos que empezar a definir qué es sostenibilidad, porque llevamos desde la Carta de Aalborg en el 92 trabajando en sostenibilidad. Tuvimos también una cumbre en Johannesburgo definiendo de nuevo la sostenibilidad. Estamos en el 2024 y estamos trabajando precisamente con el instrumento TSI y estamos también en Turismo Andaluz definiendo qué son indicadores de sostenibilidad. Entonces, tenemos que empezar a ver qué capacidad tiene un territorio. Entonces, coger territorios, y yo soy una isla, entonces por lo menos para mí es mucho más fácil porque las fronteras son las que son, los que estáis en la península, pero tenemos que empezar a mirar qué capacidad de carga tiene. ¿Dónde está el agua, cómo se consume y cómo se gestiona a nivel de territorio? Porque el turismo consume mucha agua, pero sin agricultura nos morimos. Entonces somos lo que comemos. Vamos a empezar a ver también la calidad del aire, cómo la estamos midiendo, porque también hemos estado viendo cómo estaban calibrando todos los sensores de calidad del aire. Nos interesa o no nos interesa que vengan cruceros, cambiamos el sensor. Entonces, claro, cuando la política y los intereses económicos están por detrás, el concepto de sostenibilidad va variando. Yo creo que tenemos que ser capaces de llegar a un consenso en tener esos datos reales, en tiempo real, datos crudos, y empezar a definir en mi territorio cuánta gente puede venir, cuántos coches puede haber, cuánta agua se puede consumir y qué gestión. Y hasta que no tengamos claro y nos tomemos una decisión a nivel sociedad con todos nuestros políticos de lo que queramos, que no se cambie cada 4 años, no vamos a ser capaces de tomar esas decisiones. ¿Tenéis algo para añadir o vamos al siguiente? Yo simplemente añadir, por ejemplo, nuestra experiencia con proyectos que hemos realizado con regiones, ¿no? Por ejemplo, con Emilia-Romana estamos trabajando con un conjunto de datos con un poco la idea de hacer un gemelo digital de un destino turístico, con la idea de ser capaz de simular en ese gemelo digital distintas variables. Por ejemplo, medimos tráfico aéreo, sabemos las personas que van a los, creo que son 4 o 5 aeropuertos que hay en la región de Emilia-Romana. Si somos capaces de fomentar mediante una acción de marketing, por ejemplo, que algunos de esos turistas puedan venir vía ferroviaria, en tren, eso nos va a permitir calcular pues, las toneladas de CO2 que de alguna manera ahorramos. Tema de Valencia, los datos nos permitió hacer un estudio de mercado de cuál era la retribución, los perks de ese talento tecnológico, de ese perfil que queríamos atraer. Y en base a eso, pues ser capaces de crear estrategias para poder competir en esa escasez de talento. Hay muchos ejemplos para hacerlo, pero bueno, pasa todo por medir y sobre todo, antes de medir, imponer criterio, claro. Fantástico. Siguiente pregunta. Levantar la mano si hay siguiente pregunta. Si no, Jorge, ¿cuáles son los pasos para seguir para que España tenga más competitividad? España. Con datos, turismo de España. Bueno, ¿Y cómo animarías a un hotelero que está empezando ahora a usar más datos? Bueno, yo entiendo, parto de la primera premisa que comentamos al principio de empezar a entender qué sistemas de información quiero empezar a integrar dentro de mi ecosistema y sobre todo limpiar esos datos y saber exactamente los datos que estoy manejando y de los cuales me tengo que fiar. Y luego partiendo de ahí ya es entrar en toda esta dinámica que estamos hablando de toda la parte de espacio de datos, compartir, entender qué sistemas de información puedo atraer a mi ecosistema para realmente poderlos activar después y sacarle rentabilidad. Pero creo que todo pasa
y lo digo sinceramente, todo pasa por la competencia, que es el compartir siendo competidores, porque la unión hace la fuerza, etcétera, etcétera, y ahí al final sí que es verdad que si compartimos datos, cada uno lo utilizará a su manera, mientras tú no pierdas tu propiedad, tu soberanía sobre ese dato, pues todos podremos ser muchísimo más competitivos. Y la realidad es que tenemos un reto y una oportunidad con respecto a este potencial que se está divisando en la creación del espacio de datos europeo, todo el ecosistema que tiene Daniel Iglesias dentro de lo que es Nextur, con todas las DMOs europeas, etcétera, etcétera. Y claro, es que todo puede permitir el que nosotros entendamos cómo se están comportando destinos, orígenes y utilizarlos todos sin perder ninguno la propiedad, porque aquí nadie pierde su propiedad y nadie va a ver el dato del otro, sino que todo va contra el espacio de datos y ahí poder mejorar y ser mucho más competitivos, ¿no? Excelente. Y mi última pregunta es sobre la legislación europea. Como dijo Jorge, Europa es un gran destino que sabe regular muy bien, pero a veces eso no es lo mejor para avanzar rápidamente en negocios. En inteligencia artificial decimos que hay como tres maneras de usar data, analytics y IA. Es la manera china, que usamos para cualquier cosa, siempre y cuando los datos vayan a los líderes del país, y eso es malo. En Estados Unidos, la idea con grandes empresas tecnológicas durante muchos años han sido que siempre usamos datos para cualquier cosa mientras la acción en la bolsa sube y luego corregimos errores más tarde. Y Europa es la única sitio que ha cogido la nueva manera donde usamos los datos de IA siempre y cuando obtiene beneficio para ciudadanos, en este caso consumidores y viajeros. Entonces, cualquier puede comentar, pero Europa tiene muchas leyes. Ahora mismo ha salido la nueva ley de IA generativa. Entonces, estas leyes y regulaciones nos hacen ir más lento o al final es algo que nos ayuda. Comentarios. Al final yo creo legislar demasiado yo creo que va a frenar de alguna manera. Lo que pasa es que también tenemos que ver el largo plazo, ¿no? Porque estamos en algo que es muy nuevo y la tecnología siempre va a ir mucho más rápido que cualquier decisión administrativa. Por lo tanto, por una parte tenemos, lo ha dicho, la Data Act, tenemos la Governance Act, tenemos la de inteligencia artificial, que además la Unión Europea solamente puede legislar a través de directivas, reglamentos y luego tiene comunicaciones, y ahora se ha inventado las Act, que cuando lo traduce son leyes, cuando la Unión Europea realmente no tiene esa posibilidad, ¿no? Pero la han puesto de una manera que llegase a todos los Estados miembros para legislar algo que era totalmente nuevo. Cuando nos leemos la Data Act o la inteligencia artificial, están identificando cuáles son esas prácticas que pueden generar un riesgo. Entonces, realmente, ahí yo creo que todavía va a haber otros marcos donde va a haber una aplicación de esas normativas y se van a poder llegar a reconducir o a llegar más al detalle, ¿no? Porque ahora normalmente cuando tienes una ley o una directiva comunitaria, luego tienes los reglamentos de directa aplicación, pero luego tienes la transposición a nivel de Estado miembro. Tenemos que ver realmente cuáles van a ser los efectos de toda esa legislación. Pero yo creo que también está bien empezar a ver cuáles van a ser todos los límites de todos esos nuevos desarrollos para que realmente ese principio que tiene la Unión Europea de que nadie se quede atrás sea realmente verdad, porque en toda esta normativa se menciona muchas veces a las pequeñas y medianas empresas, que en el caso del turismo es más del 90% del sector productivo, ¿no? Entonces, bueno, por una parte vamos a tener un freno, como lo hemos tenido con la Ley de Protección de Datos. Como decías, en Estados Unidos eso no existe, aquí se comparten datos. En España queremos compartir un Excel con 4 emails, ya es un problema, tenemos que declararlo y todos son problemas. Necesitamos por escrito la autorización para que ese email se pueda compartir. Eso nos supone unos procedimientos internos, pero a la vez nosotros también tenemos que usar esa tecnología para ser más ágiles, y cuando estamos trabajando con grandes cantidades de datos o cuando un cliente nos ha cedido un dato,
pues decir cuáles van a ser los usos que se van a dar a esos datos, ¿no? Porque, bueno, ya hecha la ley también está hecha la trampa, ¿no? Habéis visto desde que ha salido la ley de cookies, cada vez tenemos más cookies y cuando te vas a Sí. cookies avanzadas te puedes perder 2 días clicando a este sí y a este no, ¿no? Entonces, al final le das a aceptar a todas. Entonces, bueno, yo creo que por una parte está bien legislar y todavía no hemos visto cuáles van a ser los efectos reales de esa aplicación, de esa legislación. Excelente. ¿Y ibas a decir algo? Sí, quiero añadir un poco a esto. Yo veo bien y estoy de acuerdo en legislar porque nos estamos enfrentando, en el caso de la inteligencia artificial generativa, nos estamos enfrentando a un campo muy desconcertante, o sea, muy desconocido, como hablaba antes, exponencial, y creo que está bien empezar a sentar determinadas bases. Por otro lado, creo que es poner en determinados casos puertas al campo, porque, bueno, el hecho de que a través de esa ley haya un ecosistema de empresas tecnológicas europeas que se vean vetadas o limitadas a la hora de desarrollar de ciertos productos o servicios, mientras que una americana o una china no, pues bueno, al final el cliente se irá a Internet y accederá a la herramienta americana y la utilizará, ¿no? Hablamos antes, no se pueden utilizar determinadas bases de datos para según qué tal. Al final nos iremos a un modelo porque, tú lo sabes, ciertos modelos están colgados en repositorios de modelos, te los bajas, haces usos de ellos, etc. Bueno, a no ser que obligamos a tener un linaje, es decir, este modelo tiene un linaje porque ha sido entrenado con estas bases de datos que están certificadas, que no tienen vías de género, de raciales, etcétera, etcétera. Si no es así, está bien como un punto inicial, pero creo que debemos, si de verdad, y bueno, luego aparte ser coherente, es decir, si queremos dar soberanía al ciudadano europeo y protegerlo frente a posibles potenciales abusos, luego de repente no podemos estar desplegando plataformas o herramientas estratégicas en Amazon o en Microsoft. Quiero decir, tenemos que tener una cierta coherencia, si una cosa, no otra cosa, ¿no? Es complejo. Vale, excelente. Y ya para terminar, cada uno con 30 segundos, vuestro mensaje de inspiración a hoteles o empresas españoles en cuanto a uso, mejor uso y cómo generar más valor empresarial con los datos. Jorge, primero. Colaboración público-privada y competencia. Para mí son las claves. Vale, excelente. Daniel. Pues yo creo que de manera muy sencilla. Nosotros lo fomentamos en el Tools of Tomorrow Lab. Simplemente con identificación, auditoría de datos internos. Multitud de empresas, entidades tienen datos internos guardados en cajones. No hace falta comprar datos, no hace falta grandes stacks tecnológicos. Empezando poco a poco y sobre todo haciendo músculo. Lo que hablamos, ¿no? Si el talento, si no lo tenemos, se puede construir, eso sí, poco a poco, pero no renunciar. Lo que no podemos hacer es renunciar. Es decir, es una batalla perdida, vamos a renunciar a ello. Creo que es el peor escenario posible. Vale, fantástico. Daniel. Yo vuelvo un poco al principio, no se trata de tener datos, aquí el tema no va de volumen ni quién tiene más o menos, se trata de saber qué buscas, para qué sirve y qué quieres conseguir con ello. Vale, fantástico. Loli. Y yo, para complementar, es perder el miedo a compartir datos y tener en cuenta que hay iniciativas públicas y privadas que ya existen y que pueden ser modelos y fiarse siempre de los profesionales que tenemos, que en España tenemos muchos. Vale, excelente. Muchas gracias por vuestra atención. Nuestro tiempo ha llegado al final y si tenéis más preguntas podéis hablar con ellos en la pausa o contactarles por LinkedIn. Un aplauso muy grande para todos y gracias.